El egipcio, de Mika Waltari. Libro 15. Horemheb. Capítulo 1. En virtud de su acuerdo con Horemheb, ahí, el portador del cetro, estaba dispuesto a ceñir las coronas de los faraones a la muerte de Tutankamón. Para llegar a sus fines, hizo activar la ceremonia funeraria e interrumpió la construcción de la tumba, que resultó pequeña y estrecha en comparación con las tumbas de los grandes faraones, y se reservó una parte de los inmensos tesoros que Tutankamón había destinado a acompañarlo en el reino de los difuntos. Pero el acuerdo lo obligaba también a obtener que Baquetamón consintiese en ser la esposa de Horemheb, a fin de que éste pudiese reclamar legalmente la corona a la muerte de Ahí, pese a que hubiese nacido con los pies en el estiércol. Había combinado con los sacerdotes que la princesa se aparecería a Horemheb bajo los rasgos de la diosa Sekhmet, mientras el vencedor celebrase su triunfo en el templo, y que se entregaría a él allá mismo, a fin de que su alianza hallase una consagración divina, y Horemheb quedase así divinizado. Esto es lo que Ahí había convenido con los sacerdotes. Pero la princesa Baquetamón había tramado también cuidadosamente su propia intriga, y sé que la reina Nefertiti la había inducido a ello, por odio hacia Horemheb, y en la esperanza de llegar a ser con Baquetamón la mujer más poderosa de Egipto si el plan triunfaba. Su proyecto era impío y atroz, y solo la astucia de una mujer agriada puede imaginar un tal plan. Tan increíble era que estuvo a punto de triunfar. Solo el descubrimiento de esta intriga me permitió comprender por qué los hititas habían accedido tan fácilmente a ofrecer la paz y ceder Megido y el país de Amurrú y hacer otras concesiones. Los hititas son en efecto gente astuta, y tenían en su carcaj una flecha cuya existencia Ahí y Horemheb ignoraban. Su espíritu de conciliación hubiera debido despertar las sospechas de Horemheb, pero sus éxitos lo habían cegado, y él mismo deseaba la paz, a fin de consolidar su poder en Egipto y casarse con Baquetamón, porque lo esperaba desde hacía años, y la espera había exacerbado su pasión. Después de la muerte de su marido, y una vez hubo consentido en sacrificar a Amón, la reina Nefertiti no pudo soportar verse alejada del poder. A pesar de su edad, se había conservado bella, gracias a los constantes cuidados y a los cosméticos. Su belleza le atrajo numerosos nobles que vivían en la mansión dorada como zánganos inútiles alrededor de un faraón pueril. Por su inteligencia y su astucia, ganó también la amistad y confianza de Baquetamón, en quien transformó el orgullo innato en una llama devoradora que le consumía el cuerpo, hasta que llegó a ser una obsesión y una especie de locura. Estaba tan poseída de su sangre sagrada que no permitía ya a una persona ordinaria tocarla, y ni siquiera rozar su sombra. Había conservado orgullosamente su virginidad, porque a su juicio no había en Egipto un solo hombre digno de ella. Había pasado ya de la edad normal del matrimonio, y creo que su virginidad se le había subido a la cabeza, y enfermaba su corazón, si bien un buen matrimonio la hubiera curado. Nefertiti le hizo creer que había nacido para grandes hazañas, y que debía salvar a Egipto de las manos de pretendientes de baja extracción. Le habló de la gran reina Hatshepsut, que pegaba una barba a su mentón, y ceñía la cola de león, y gobernaba a Egipto desde el trono de los faraones, y la persuadió de que su belleza recordaba las de la ilustre reina. También Nefertiti le hablaba mal de Horemheb, y Baquetamón acabó experimentando en su orgullo virginal
un verdadero horror físico hacia Horemheb, que era de baja extracción y mancillaría de su sangre sagrada. Pero yo creo que en el fondo de su corazón había conservado, sin confesárselo, una cierta inclinación hacia aquel hombre bello y robusto, a quien había visto un día llegar a la corte. Nefertiti no tuvo gran dificultad en convencer a Baquetamón cuando los planes de Ahí y Horemheb se precisaron durante la guerra de Siria. Y por otra parte, es probable que Ahí confesase sus proyectos a Nefertiti, que era su hija. Pero ella detestaba a su padre, que la había apartado del poder después de haberse servido de ella, y la tenía encerrada en la mansión dorada, porque era la esposa del faraón maldito. Yo digo que la belleza y la inteligencia asociadas en una mujer cuyo corazón se ha endurecido con los años, forma una combinación peligrosa, más peligrosa que los puñales desenvainados y las más cortantes hoces de los carros de combate. Esto es lo que demuestra la intriga urdida por Nefertiti y aprobada por Baquetamón. He aquí cómo fue descubierto este plan. Desde su llegada a Tebas, Horemheb, en el colmo de su impaciencia, comenzó a rondar por las habitaciones de Baquetamón, a fin de poder verla y hablarle, pese a que ella se negase a recibirlo. Vio por azar a un emisario hitita que penetraba en las habitaciones de la princesa, y se preguntó por qué Baquetamón recibía a un hitita, y estaba tanto rato a solas con él. Por esto, por propia iniciativa y sin consultar a nadie, hizo detener al hitita, quien en su arrogancia profirió amenazas y habló de una forma como solo puede hablar una persona muy segura de su poderío. Entonces Horemheb le contó todo a Ahí, y penetraron por la fuerza en la habitación de Baquetamón, después de haber matado a un esclavo que se oponía, y en la ceniza del brasero encontraron la correspondencia cambiada con los hititas. Después de haber leído estas tablillas de cera, se quedaron aterrorizados y pusieron a Nefertiti y a Baquetamón bajo una estrecha vigilancia. La misma noche fueron a verme a mi casa, que Muti había hecho reparar con el dinero de Kaptá, y llegaron en una simple litera, con el rostro tapado. Muti los hizo entrar refunfuñando. Yo no dormía, porque desde mi regreso de Siria sufría de insomnio. Me levanté, encendí la lámpara y recibí a mis visitantes, a quienes tomé por enfermos. Pero quedé muy sorprendido al reconocerlos, y dije a Muti que nos trajese vino y se fuese a dormir. Pero Horemheb estaba tan inquieto que quería matarla porque había visto su rostro. Jamás hasta entonces había visto a Horemheb tan asustado, y esto me causó una gran alegría. Y por esto le dije: te prohíbo que mates a Muti, y me parece que tienes el cerebro resquebrajado. Muti es una mujer vieja y dura de oído, que ronca como un hipopótamo, como podrás oírlo. Bebe vino, y no temas nada de la pobre vieja. Pero Horemheb, con impaciencia, dijo: no he venido aquí a hablar de ronquidos, Sinué, pero Egipto corre un peligro mortal, y tú debes salvarlo. Ahí confirmó estas palabras, diciendo: en verdad te digo que Egipto corre un peligro mortal, Sinué, y yo también, y para Egipto jamás el peligro ha sido tan grande. Por esto, en nuestro abandono, acudimos a ti. Pero yo me eché a reír tendiendo mis manos vacías. Horemheb sacó entonces las tablillas de arcilla del rey Shubiluliuma y me las hizo leer, así como la copia de las respuestas de Baquetamón. Terminada la lectura, no tuve ya ganas de reír, y el vino perdió su sabor en mi boca, porque he aquí lo que Baquetamón había escrito a los hititas. Soy la hija del faraón, y por mis venas corre sangre sagrada, y no hay en Egipto ningún hombre digno de mí.
Me he enterado de que tienes numerosos hijos. Envía aquí a uno de ellos para que yo pueda romper una jarra con él. Y tu hijo reinará a mi lado sobre el país de Kemi. Esta carta era tan inconcebible que el prudente Shubiluliuma se había negado al principio a creer en ella y había mandado un emisario secreto para concretar más. Baquetamón había confirmado su oferta, asegurándole que los nobles egipcios estaban de su parte y que los sacerdotes de Amón estaban también de acuerdo. Convencido por esta carta, el rey se había apresurado a hacer la paz con Horemheb y se disponía a enviar a su hijo Shubatú a Egipto. Mientras yo leía estas misivas, Ahí y Horemheb comenzaron a disputar y Horemheb dijo: «Esta es mi recompensa de todo lo que he hecho por ti y el premio de la guerra en que he batido a los hititas y soportado grandes penalidades. En verdad que hubiera hecho mejor en encargar a un perro ciego que velase por mis intereses en Egipto durante mi ausencia. Y no eres más útil que una alcahueta a quien se paga aún antes de ver las nalgas de la muchacha. En verdad te digo ahí que eres el personaje más repugnante que conozco, y lamento profundamente haber tocado tu pata sucia en señal de acuerdo. No me queda otro remedio que hacer ocupar Tebas por mis soldados y ceñir las 2 coronas». Pero ahí dijo: «Los sacerdotes no lo consentirán jamás. Y también ignoramos la extensión de la conspiración y el apoyo de que goza Baquetamón entre el clero y la nobleza. No hay que preocuparse del pueblo, porque el pueblo es un buey al que se le pone un ronzal en el cuello y todo el mundo lo lleva a donde quiere. No, Horemheb, si Shubatú llega a Tebas y rompe una jarra con Baquetamón, nuestro poderío se derrumbará y no podremos resistir por las armas, porque sería una nueva guerra y Egipto no podría soportarla, y sería el fin del mundo. En verdad he sido un perro ciego, pero jamás hubiera podido adivinar lo que se trataba. Tan increíble es. Por esto, Sinué, debes ayudarnos». «Por todos los dioses de Egipto», exclamé yo sorprendido. «¿Cómo podría yo ayudaros si no soy más que un médico incapaz de decidir a una mujer loca a amar a Horemheb?» Y Horemheb dijo: «Nos has ayudado ya una vez, y quien coge el remo debe remar hasta el fin, lo quiera o no. Vas a salir al encuentro del príncipe Shubatú y hacer de modo que no llegue a Egipto. ¿Cómo? Es asunto tuyo, y no queremos saber nada. Debes saber, sin embargo, que no podemos hacerlo asesinar públicamente, porque esto sería una nueva guerra con los hititas, y quiero escoger yo mismo la fecha». Estas palabras me aterraron. Mis rodillas temblaron y mi corazón se fundía, mientras mi lengua se torcía en mi boca, y dije: «Si es verdad que os he ayudado una vez, fue por el bien de Egipto, y este príncipe no me ha hecho nunca ningún daño, y no lo he visto más que una vez en su tienda el día de la muerte de Asiru. No, Horemheb, no harás de mí un asesino. Prefiero morir, porque no hay crimen más abyecto, porque si ofrecí un brebaje mortal a Akenatón, lo hice por su propio bien, porque estaba enfermo, y yo era su amigo». Pero Horemheb se golpeó los muslos con la fusta, frunciendo el ceño, y ahí dijo: «Sinué, eres un hombre sensato, y comprenderás que no podemos sacrificar todo un imperio al capricho de una mujer. Créeme, no hay otro medio. El príncipe debe morir por el camino. Poco importa que sea por un accidente o una enfermedad. Por esto vas a partir a su encuentro en el desierto del Sinaí en calidad de emisario de la princesa Baquetamón, y como médico podrás examinar si es apto para el matrimonio. Te creerá fácilmente,
y te recibirá y te hará preguntas sobre la princesa. Baquetamón, sobre la princesa Baquetamón, porque los príncipes no son más que hombres, y creo que es presa de una viva curiosidad, y que se pregunta a qué hechicera lo van a ligar. Tu misión será fácil, y no desdeñarás los regalos que te valdrá, porque entonces serás un hombre rico. Y Oremheb dijo, decídete pronto, Sinué, entre la vida o la muerte. Comprenderás que ahora que conoces nuestro secreto, no podríamos dejarte vivir, aunque fueses 1000 veces nuestro amigo. El nombre que te ha dado tu madre te ha sido funesto, Sinué, porque has escuchado demasiados secretos de los faraones. Así, según tu respuesta, te cortaré la garganta de oreja a oreja, y bien contra mi placer, porque eres nuestra mejor ayuda. Estás unido a nosotros por un crimen común, y compartiremos contigo la responsabilidad de este nuevo crimen. Si tal es, a tu juicio, el hecho de salvar a Egipto de la dominación de una loca y de los hititas. Sabes muy bien que no temo la muerte, Oremheb, dije, pero sentí que la red se había cerrado en torno a mí, y que mi suerte estaba ligada a la de Ahí y la de Oremheb. Confieso francamente que aquella noche tuve miedo de la muerte, porque se presentaba bruscamente y de una forma repugnante. Pero pensaba en el vuelo rápido de las golondrinas sobre el río, y pensaba en los vinos del puerto, y en la oca asada por Muti al estilo tebano, y la vida me pareció súbitamente deliciosa. Y pensaba también en Egipto, y me decía que Akenatón tuvo que morir para que Egipto se salvase, y que Oremheb pudiese rechazar a los hititas. ¿Por qué no matar a un joven príncipe desconocido para salvar nuevamente a Egipto, puesto que había matado ya a Akenatón? Esconde tu puñal, Oremheb, porque la vista de un puñal sin filo me estremece. Me inclino, y salvaré a Egipto del yugo hitita. Pero en verdad ignoro todavía de qué forma lo haré. Y es probable que pierda en ello la vida, porque los hititas me matarán ciertamente una vez su príncipe esté muerto. Pero no tengo ya apego a la vida, y quiero impedir que los hititas reinen sobre Egipto. Y no quiero regalo alguno, porque todo lo que haré estaba ya escrito en las estrellas antes de mi nacimiento, y no puedo escapar a mi sino. Aceptad, pues, vuestras coronas de mis manos, Ahí y Oremheb, y bendecid mi nombre, porque soy yo, el humilde Sinué, quien os erige faraones. Esta idea me divirtió mucho, porque llevaba quizás sangre real en las venas, y hubiera sido el único sucesor legal de los faraones, mientras Ahí no era más que un modesto sacerdote del sol, y los padres de Oremheb olían a ganado y queso. En aquel momento, los dos hombres se me mostraban sin velos, tal como eran en realidad, los sacerdotes que se disputaban el cuerpo agonizante de Egipto, dos chiquillos que jugaban con coronas y emblemas reales, y su pasión los tiranizaba hasta el punto que no serían jamás felices. Y por esto le dije a Oremheb, Oremheb, amigo mío, la corona es pesada. Lo sentirás alguna tarde calurosa, cuando se lleva el ganado al abrevadero del río y los ruidos cesan a tu alrededor. Pero él respondió, date prisa en partir, porque el navío te espera, y debes encontrar a Shubatú en el desierto del Sinaí antes de que llegue a Tanis con su séquito. Y así partí bruscamente en plena noche, y Oremheb me había dado su navío más rápido, y yo hice llevar mi estuche de médico y el resto de la oca que Muti me había preparado al estilo tebano para la cena, y no olvidé tampoco de proveerme de vino. Capítulo 2. A bordo
Tuve tiempo de reflexionar y comprendí netamente el grave peligro que amenazaba a Egipto como una negra nube de arena en el horizonte. Me sería fácil embellecer mi papel presentándome como salvador de Egipto, pero los móviles de los hombres son siempre complejos. Y había aceptado mi misión ante el miedo experimentado bruscamente en presencia de una muerte inminente. Pero mientras iba bajando por el río, dando prisa a los remeros, estaba persuadido de que iba a realizar un acto meritorio. De nuevo estaba solo, y más solitario que todos los hombres, a causa del secreto que llevaba, y no podía revelar a nadie sin causar la muerte de miles y miles de personas. Tenía que ser más astuto que la serpiente para no ser descubierto, y sabía que sufriría una muerte atroz si los hititas me sorprendían en el acto. Alguna vez me inclinaba a abandonarlo todo y huir a lo lejos, como mi homónimo de leyenda, y esconderme para dejar que la suerte siguiese su curso sobre Egipto. Si hubiese ejecutado este proyecto, el curso de los acontecimientos hubiera cambiado y el mundo no sería hoy como es. Pero al envejecer, he comprendido que en el fondo todos los soberanos son iguales y que todos los pueblos son idénticos y que poco importa, en resumen, quién gobierna y qué pueblo oprime a otro, porque finalmente son siempre los pobres los que soportan los sufrimientos. Pero no huí, porque era débil, y cuando un hombre es débil, se deja llevar por los otros hasta el crimen, antes que elegir por sí mismo su camino. Prefiere incluso la muerte a romper la cuerda que lo liga, y creo que no soy el único en ser débil de esta manera. Así, el príncipe Shubatu debía morir, y me rompía la cabeza para encontrar el medio de matarlo sin que mi acto fuese descubierto, y Egipto tuviese que responder de su muerte. La tarea era ardua, porque el príncipe iría seguramente acompañado de un numeroso séquito digno de su rango, y los hititas eran recelosos y estaban en guardia. No podía pensar en asesinarle, y me preguntaba si podría llevármelo al desierto para buscar en él un basilisco cuyos ojos son 2 piedras verdes que matan, o para precipitarlo en alguna cima y contar después que había tropezado rompiéndose la nuca. Pero esta idea era infantil, porque jamás podría quedarme solo en compañía del príncipe, y en cuanto a los venenos, tenía hombres para probar los alimentos y bebidas, de manera que no podría envenenarlo por los procedimientos habituales. Repasé en mi memoria mis recuerdos sobre los venenos secretos de los sacerdotes y los de la mansión dorada. Sabía que se podía envenenar el fruto de un árbol aún antes de que estuviese maduro. Y sabía también que existían volúmenes de papiros que producían una muerte lenta a sus lectores, y que el perfume de ciertas flores podía matar una vez habían sido tratadas por los sacerdotes. Pero todo esto eran secretos de los sacerdotes, y quizás hubiese en todo aquello una parte de leyenda. Además, no hubiera podido recurrir a ellos en el desierto. Si tan solo Captá hubiese podido ayudarme con su astucia, pero no hubiera podido ponerlo al corriente de la empresa, y además estaba en Siria, donde trataba de recuperar sus créditos. Por esto recurrí a toda mi ingeniosidad y mi ciencia de médico. Si el príncipe estuviese enfermo, hubiera podido tratarlo llevándolo lentamente a la muerte según las reglas del arte, y ningún médico hubiera tenido nada que objetar a mis prescripciones, porque desde los tiempos más remotos el cuerpo médico entierra junto sus víctimas. Pero Shubatu no estaba enfermo, y si lo estaba, sería cuidado por los médicos hititas. Me extiendo sobre este punto
tan solo para mostrar las inmensas dificultades de la empresa que me había sido confiada por Horemheb. Pero ahora me limitaré a exponer mis actos. En Menfis completé mi provisión de medicamentos, porque un médico puede tener un veneno mortal que en sus manos se convierte en una medicina curativa. Proseguí rápidamente mi viaje hasta Tanis, donde tomé una silla de manos y la guarnición me dio una escolta de algunos carros de guerra y emprendí la gran ruta militar de Siria. Horemheb había sido correctamente informado del viaje de Shubbatú, porque lo encontré con su séquito a 3 días de Tanis, cerca de una fuente rodeada de muros. Viajaba en litera e iba acompañado de numerosos asnos que llevaban pesadas cargas y los regalos preciosos para la princesa Baquetamón, y los carros pesados de guerra lo escoltaban, mientras los carros ligeros reconocían el camino, porque el rey había recomendado la prudencia, puesto que sabía que este viaje desagradaría profundamente a Horemheb. Pero los hititas se mostraron sumamente corteses conmigo y con los oficiales de mi pequeña escolta, según la costumbre de mostrarse corteses y amables con la gente de quien podían obtener gratuitamente lo que no podían ganar por las armas. Nos acogieron en su campamento y ayudaron a los soldados egipcios a plantar nuestras tiendas y colocaron numerosos centinelas para protegernos, dijeron, contra los bandoleros y los leones, a fin de que pudiésemos dormir en paz. Pero al enterarse de que venía en nombre de la princesa Baquetamón, Shubbatú me llamó en el acto, movido por una impaciente curiosidad. Así fue como lo vi en su tienda, y era joven y altivo, y sus ojos eran grandes y claros como el agua cuando estaba ebrio, como lo había estado en la tienda de Horemheb cerca de Megido. La alegría y la curiosidad animaban su rostro cetrino, y su nariz era firme como el pico de un ave de rapiña, y sus dientes relucían de blancura como los de las fieras. Le tendí una carta de la princesa, falsificada por ahí, y me incliné con las manos a la altura de las rodillas en signo de respeto. Me di cuenta con satisfacción de que iba vestido a la moda egipcia, pero que sus vestidos parecían incomodarlo. Y me dijo: puesto que mi futura esposa se ha confiado a ti y eres médico real, no te ocultaré nada. Al casarme, me ligo a mi esposa, y su país será el mío, y las costumbres egipcias serán las mías. Y me he esforzado en acostumbrarme a las costumbres egipcias para no ser un extranjero al llegar a Tebas. Estoy impaciente por ver todas las maravillas de Egipto y conocer todos los dioses de Egipto, que serán de ahora en adelante los míos. Pero estoy impaciente sobre todo por ver a mi gran esposa real, porque voy a fundar con ella una nueva dinastía. Háblame de ella, y dime su aspecto, y su talla, y la anchura de sus caderas, como si fuese egipcio ya. Y no debes ocultarme nada de ella, ni siquiera lo que sea desagradable. Y puedes tener confianza en mí como yo tengo confianza en ti. Su confianza se mostraba teniendo a sus oficiales detrás de mí, con el arma en la mano, y guardias en la entrada de la tienda con las lanzas dirigidas hacia mi espalda. Pero yo fingí no darme cuenta y me incliné ante él diciéndole: mi dueña y señora, la princesa Baquetamón, es una de las mujeres más bellas de Egipto. A causa de su sangre sacra, ha conservado su virginidad, pese a que sea considerablemente mayor que tú, pero su belleza no tiene edad, y su rostro es como la luna, y sus ojos ovalados como el loto. Como médico puedo confiarte también que sus caderas son lo suficientemente anchas para dar a luz, pese a que sean delgadas como ocurre en Egipto. Por esto,
me ha mandado a tu encuentro en el desierto para cerciorarme de que tu sangre real es digna de su sangre sagrada, y que físicamente eres capaz de cumplir con los deberes que incumben a un esposo a fin de no decepcionarla, porque te espera con impaciencia. Shubatu arqueó el torso y dobló el brazo para hacer resaltar los músculos y me dijo: mi brazo tiene el arco más duro y entre los muslos puedo ahogar a un asno. Mi rostro no tiene defecto, como puedes verlo, y no recuerdo haber estado nunca enfermo. Y yo le dije: eres ciertamente un muchacho joven e inexperimentado, que no conoce las costumbres egipcias, porque parece que crees que una princesa es una mujer que se tiende con el brazo o un asno que se tritura entre las rodillas. Pero no es este el caso. Y debería darte algunas lecciones sobre las costumbres amorosas en Egipto, a fin de que no tengas que sonrojarte delante de la princesa. Estas palabras lo ofendieron, porque era orgulloso, y se jactaba de su virilidad como todos los hititas. Sus jefes se echaron a reír, lo cual lo ofendió más todavía, de manera que palideció de cólera y apretó los dientes, pero tenía empeño en mostrarse ante mí bajo un aspecto favorable, y con la mayor calma posible dijo: no soy ningún chiquillo inocente como me crees, sino que mi lanza ha atravesado ya muchos sacos de piel, y no creo que tu princesa quede descontenta cuando le enseñe las costumbres hititas. Y yo le dije entonces: no tengo inconveniente en creer en tu fuerza, pero te equivocas al afirmar que no has estado nunca enfermo, porque leo en tus ojos que no estás bien, y que tu vientre no está sano. Es probable que no haya hombre que no se encuentre enfermo si se le afirma con autoridad e insistencia que no se encuentra bien. Todo el mundo siente, en efecto, la necesidad de dejarse mimar, y los médicos de todos los tiempos lo saben y han sabido aprovecharlo para enriquecerse. Pero yo tenía, además, la suerte de saber que el agua de los manantiales del desierto contiene magnesio y que ocasiona diarreas a todos los que no están acostumbrados a ella. Por esto, el príncipe quedó muy extrañado de mis palabras y dijo: te equivocas, Sinué el egipcio, porque no me siento en absoluto enfermo, pese a que tengo que reconocer que mi vientre anda algo suelto, y he tenido que agacharme varias veces durante la jornada. Eres ciertamente más hábil que mi médico, que no se ha dado cuenta de nada. Se llevó la mano a la frente y a los ojos, y dijo: verdaderamente, los ojos me brillan, porque he mirado demasiado tiempo la arena roja del desierto, y mi frente arde, y no estoy tan bien como quisiera. Y yo le dije: tu médico debería prepararte un remedio que te cure y te proporcione un sueño tranquilo. Las enfermedades gástricas del desierto son graves, y he visto muchos soldados egipcios morir de ellas durante su marcha hacia Siria. Las causas de estas enfermedades se ignoran. Unos dicen que provienen del viento apestado del desierto, otros pretenden que proceden del agua, y algunos de la langosta. Pero no dudo de que mañana estarás restablecido para proseguir el viaje si tu médico te administra un buen remedio. A mis palabras, comenzó a reflexionar y entornó los ojos dirigiendo una mirada a sus jefes y diciéndome con aire infantil: dame tú mismo una buena medicina, Sinué, porque pareces conocer estas enfermedades mucho mejor que mi médico. Pero yo no era tan tonto como se imaginaba, y levanté los brazos en signo de protesta, y dije: jamás me atrevería a darte una medicina.
porque si empeoraras, me acusarían inmediatamente. Tu médico te cuidará mejor que yo, porque conoce tu naturaleza, y el remedio es sencillo. Él sonrió y dijo: tu consejo es bueno, porque quiero comer y beber contigo para que me hables de mi esposa real y de las costumbres egipcias, y no quiero verme obligado a correr a cada momento a agacharme detrás de la tienda. Hizo llamar a su médico, que era un hitita malhumorado y receloso. Cuando comprobó que no quería rivalizar con él, se suavizó y preparó una poción astringente que, bajo mis consejos, hizo muy fuerte. Yo tenía ya una idea. Probó el brebaje y lo ofreció al príncipe. Yo sabía que el príncipe no estaba enfermo, pero quería que su séquito lo creyese tal, y deseaba que su diarrea cesase a fin de que el veneno que me proponía hacerle beber no saliese demasiado rápidamente. Antes de la comida que el príncipe encargó en mi honor, volví a mi tienda y me llené el estómago de aceite de oliva, lo cual es muy desagradable, pero a pesar de las náuseas, lo bebí para salvar mi vida. Después, tomé una jarrita de vino en la que había mezclado veneno y que había vuelto a precintar, y que era tan pequeña que no contenía más que 2 vasos de vino. Regresé a la tienda del príncipe y me senté, y me entretuve contando, a pesar de mis náuseas, una serie de anécdotas divertidas sobre las costumbres egipcias, para divertir al príncipe y a sus jefes. Y Shubatú se rió verdaderamente a gusto, mostrando sus bellos dientes, y dándome palmadas en la espalda, decía: eres un compañero agradable, Sinué, pese a que seas egipcio, y te tomaré como médico real. En verdad que me muero de risa y olvido mis dolores de barriga mientras me cuentas las costumbres amorosas de los egipcios, que me parecen destinadas, sobre todo, a evitar tener hijos. Pero yo me propongo enseñarles las costumbres hititas, y mis jefes tomarán el mando de las provincias en cuanto le haya dado a Baquetamón lo que le pertenece, lo cual será un gran bien para el país. Se golpeó las rodillas bebiendo vino, y riéndose, exclamó: quisiera que la princesa estuviese ya acostada sobre mi alfombrilla, porque tus relatos me han excitado mucho, y quisiera hacerla gemir de placer. Por el cielo sagrado y la tierra madre, una vez el país de Cati y Egipto no formen más que un imperio, ningún estado podrá resistirnos, y someteremos a los 4 continentes. Pero será necesario primero infiltrar hierro a Egipto y meterle hierro en el corazón, a fin de que se convenza de que la muerte vale más que la vida. Ojalá este momento venga pronto. Bebió después de haber ofrecido una libación al cielo y otra a la tierra, y todos sus compañeros estaban ya un poco ebrios, y mis historias alegres habían desvanecido sus sospechas. Y yo aproveché la ocasión para decir: no quiero ofenderte criticando tu vino, Shubatú, pero no debes haber probado nunca el vino de Egipto, porque si lo conocieses, todos los demás serían insípidos como el agua en tu boca. Perdóname, pues, si prefiero beber mi propio vino, porque solo él me embriaga convenientemente. Lo llevo siempre conmigo a los festines de los extranjeros. Sacudí la jarra y rompí el precinto en su presencia, y llené mi copa fingiendo embriaguez. Algunas gotas cayeron al suelo, y bebí, y al terminar dije: he aquí el verdadero vino de Memphis, el vino de las pirámides que se paga a precio de oro, fuerte, sabroso y embriagador, sin igual en el mundo. El vino era verdaderamente fuerte y bueno, y yo había añadido mirra, de manera que toda la tienda quedó perfumada, pero en mi lengua reconocí el sabor de la muerte, y la copa tembló en mi mano.
pero los hititas lo atribuyeron a mi embriaguez. Shubbatú sintió aumentar su curiosidad y tendiéndome la copa, dijo: «¿No soy ya un extranjero para ti, puesto que mañana seré tu amo y señor? Déjame, pues, probar tu vino, a fin de que me cerciore de que es tan bueno como pretendes». Pero yo estreché la jarra contra mi pecho y protesté, diciendo: «No hay para dos, ni tengo otra jarra aquí, y quiero embriagarme esta noche, porque es un día de júbilo para todo Egipto, ya que es el día de la alianza eterna entre Egipto y el país de Cati». Y simulando embriaguez, comencé a bramar como un asno abrazando mi jarra, y los hititas reventaban de risa y se golpeaban los muslos. Pero Shubbatú estaba acostumbrado a obtener todo lo que quería, y me suplicó que le hiciese saborear mi vino, de manera que acabé por llenar su copa llorando y vacié la jarra. Y no lloraba en vano, porque temía lo que iba a ocurrir. Pero Shubbatú, como si hubiese recelado un peligro, miró a su alrededor y a la manera hitita me tendió la copa diciendo: «Prueba mi copa, porque eres mi amigo y quiero testimoniarte mi favor». No se atrevía a demostrar su desconfianza llamando a su catador oficial. Bebí un buen sorbo y él vació la copa y chasqueó la lengua y se recogió un momento y después dijo: «En verdad, tu vino es fuerte, Sinué, y se sube a la cabeza como el humo y me quema el estómago, pero deja en la boca un sabor amargo que quiero borrar con el vino de las montañas». Llenó su copa con su vino y lo aclaró, y yo sabía que el veneno no haría su efecto hasta la mañana siguiente, porque su vientre era duro y había bebido y comido copiosamente. Bebí tanto como pude fingiendo embriaguez, y después, al cabo de media clepsidra, me hice acompañar a mi tienda y estrechaba contra mi pecho la jarrita que no quería dejar examinar. Una vez los hititas me hubieron dejado sobre mi lecho con toda clase de bromas y se hubieron retirado, me levanté y metiéndome los dedos en la garganta, vomité el aceite protector y el veneno. Pero mi temor era tal que un sudor frío corría a lo largo de mis miembros y mis rodillas temblaban, y temía que el veneno hubiese comenzado a obrar. Por esto me hice un lavaje de estómago y tomé un contraveneno, y acabé vomitando por miedo. Sin necesidad de vomitivos. ¿Tuve todavía fuerzas? Tuve todavía fuerzas para lavar cuidadosamente la jarra y hacerla pedazos y enterrar estos en la arena. Después me tendí en el lecho sin poder dormir, temblando de miedo, y en la oscuridad los ojos grandes de Shubbatú me miraban fijos, porque era verdaderamente un hombre bello, y yo no podía olvidar su risa altiva y juvenil, ni sus dientes de un resplandor tan blanco.